Atención oyentes. Desde los estudios centrales de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, irrumpe en sus hogares, desde el púlpito, la palabra que transforma vidas. Bajo la conducción del pastor y evangelista José Barito, director del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela. Prepárese para un mensaje contundente sobre la verdad bíblica presente que sacudirá su espíritu y renovará su fe. El momento de la revelación ha llegado. Permanezca con nosotros. Ok, muy bien. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Sí, valoramos profundamente su sintonía y el espacio que nos brindan día a día. Como nuestro fundamento, damos toda la gloria y el reconocimiento a Dios en su plenitud por la inspiración siempre de todos nuestros mensajes. Y sin más preámbulos, entremos de lleno a nuestra temática del día de hoy. Sí, este tema lo he titulado La gran nube de testigos, corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús. Así es, quiero comenzar este tema con el texto que está en el libro de Hebreos capítulo 12. Dice lo siguiente. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Muy bien. Bueno, distinguidos oyentes. Hoy nos reunimos para honrar a aquellos que han corrido la carrera antes que nosotros. Sí. No estamos solos en este camino. Estamos rodeados por la memoria de una inmensa nube de testigos que nos animan, que nos inspiran, que nos demuestran que es posible vivir una vida fe hasta el final. Sí. El apóstol Pablo nos dice que quienes aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia, pues hallarán paz y quietud. Así que cuando Jesús nos alegra con su presencia, ninguna cosa del mundo puede entristecernos. Dice el texto que reseña el libro de Isaías, capítulo 26, dice, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y yo digo amén. Sí, distinguidos. Miren, el cielo no es solo un destino futuro. El cielo empieza aquí en la tierra. Sí. Ahora, cuando nos acercamos a Jesús en descanso, tenemos la garantía de verdaderamente ese destino futuro. El cielo consiste, señores, en acercarse incesantemente a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, único en quien podemos hacerlo. Sí, acercarse incesantemente a Él es lo que nos pide el Señor, a nuestro Dios Padre. Sí. Y podemos recibir entonces aquí en la tierra, en esta vida, todo lo que la naturaleza humana puede soportar. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado como testigos? Porque hubo testigos, pero aquí ahora quedamos los últimos testigos sobre esta tierra, que somos nosotros. Usted, por supuesto, que me está oyendo, y este servidor. Bueno, nuestro propósito es el don de hablar y predicar, dar a conocer la buena nueva. A eso es que fuimos llamados. A nosotros no nos mandaron a convencer a nadie. A nosotros nos mandaron fue a regar esa semilla del evangelio eterno que Dios nos ha entregado a través de su palabra. Ponerla en el oído para que pueda ir al corazón y a la mente a través del Espíritu Santo. Y Él es el que se encarga entonces, en consecuencia, de convencer a la persona, cuando la persona abre su corazón. Y es así, pues, como testificamos de Jesucristo.
Dios nos ha dado el don del habla para que podamos relatar a otros cómo Cristo nos trata, para que su amor y compasión pueda conmover a otros corazones. Y por cierto, que de otras almas puedan elevarse también alabanzas a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Sí, por eso dice la palabra, vosotros seréis mis testigos. Lo dice Isaías 43. Pero escuchen bien esto, miren, escuchen bien, todos los que son llamados a testificar por nuestro Señor Jesucristo, debemos aprender de Él a fin de ser testigos eficientes. Como hijos del Rey Celestial, debemos educarnos para dar testimonio en voz clara y distintiva, de tal manera que nadie pueda recibir la impresión de que nos cuesta hablar y de testificar de la misericordia del Señor. Eso les pasa mucho. Que nuestro testimonio debe ser auténtico. Hermanos queridos, apreciados amigos, la vida de los que profesan ser cristianos sin vivir la vida de Cristo es una burla a la majestad de los cielos. No podemos pretender ser testigos si nuestras vidas no reflejan al Salvador. El Señor dijo, por su fruto los conoceréis. Así que cualquiera que haya abrazado el pacto eterno de Dios tiene el deber de representar al Salvador, donde quiera que vaya, demostrando nuestro ser interior como un espíritu manso y apacible. Así es. Entonces, la verdad presente debe manifestar su potencia en la vida de aquellos que creen en esa verdad presente, para que de ese modo pues se comunique al mundo entero. No deberán ser nuestras palabras solamente, sino nuestra vida la que predique el evangelio más poderoso. Sí, es con nuestro testimonio. Y eso lo podemos ver, todo eso, o lo vimos, usted lo puede corroborar, lo puede verificar en la historia de los testigos fieles que están registrados en la Santa Escritura, que fueron testigos en tiempos de oscuridad. Imagínense usted, ¿no? Durante el largo periodo de la supremacía papal, el obispo de Roma, el Papa, su curia romana, comenzó en el año 538 hasta finales del año 1800. Justamente lo que se profetizó en la Santa Escritura, los 1260 años de supremacía papal. Pues en ese periodo, en ese lapso, la tierra estuvo sumida en tinieblas totalmente. Pero escuchen esto, jamás la luz de la verdad pudo apagarse por completo. Así es. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como su único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia, solo la Biblia, como la única regla de su vida, que santificaban el verdadero día de reposo, que es el sábado, el séptimo día de la semana, y jamás se involucraron en hacerles homenaje a muñecos de palo ni de yeso. Por ello nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos grandes hombres y mujeres que dieron su vida por mantenerse fiel al cometido que Dios les puso en sus manos y nos puso a nosotros. Sí, miren, se les marcaba como herejes en esa época, en esa edad del oscurantismo. Sus motivos eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos. Adulterados, mutilados, metamorfoseada la palabra de Dios completamente a través de estos líderes de la Iglesia Católica. ¿Sí? Sin embargo, estos grandes hombres, estos grandes testigos que Dios tuvo en todas sus épocas, permanecieron firmes, ¿sí? Y de siglo en siglo conservaron pura, noble y leal su fe, como herencia sagrada para las generaciones futuras, nosotros que estamos hoy aquí en este siglo. Pero oigan esto, tuvo que pagarse un precio muy alto, sí, muy alto,
precio fue de sangre, ¿saben? De sangre, de sangre, de sangre y de mucho sacrificio. Ese fue el precio que tuvieron que pagar esos testigos fieles. Sí. La historia del pueblo de Dios, muy triste, durante los siglos de oscuridad, está escrita con sangre en el cielo, señores. Increíble. Aunque ocupa un escaso lugar en las crónicas de la humanidad, aquí, en este mundo, Cristo jamás los olvidará. No, hay una promesa, lo dice Apocalipsis. Esas víctimas están clamando por su sangre. Cuando murieron, clamaron. Eso está anotado allí. El Señor solamente lo que le toca es hacer justicia ahora. Así que, señores, la política de Roma, papal, de la Iglesia Católica, los jerarcas, siempre fue hacer desaparecer toda huella de oposición a sus corruptas y blasfemas doctrinas y decretos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales, con eso, únicamente que con eso, bastaba para que esos jerarcas le quitaran la vida al pobre, pero también al rico, al humilde, pero también al poderoso. ¿Ok? Papado romano y sus séquitos se esforzaron siempre en destruir todo lo que denunciara su crueldad contra los disidentes. Esa fue su historia y la sigue siendo. Por ello, y más que nunca, este mensaje es un llamado a los mensajeros de hoy. Claro, no hay lugar para la cobardía. No puede haber lugar. Hermanos, distinguidos oyentes, no hay ministros que procuran agradar a los hombres. No, señor. No hay ministros que procuran agradar a los hombres y que claman paz y paz cuando Dios no ha hablado de paz. No, callan con un silencio cómplice los abusos y las abominaciones que a diario comete este poder infernal con todo lo que hacen, metamorfoseando la verdad de Dios, y se comete en las iglesias, lo que se comete en las iglesias que se hacen llamar cristianas. Debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. Eso es lo que debiera de hacer. La iglesia evangélica está metida en un grave problema. Sí, porque la iglesia evangélica tiene la Biblia en la mano. ¿Cómo es posible que la iglesia evangélica, aunque no esté bajo el mismo techo de la jerarquía papal, siguen los dogmas que estableció la jerarquía papal? Eso es enterrar el sacrificio de nuestro Señor. Miren, no es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado. No, eso va más allá, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos porque aman más su comodidad que ser fieles a un escrito está. Sí, señor, tienen miedo a ser perseguidos y que se les derogue todos sus privilegios, sus prebendas y sus comodidades. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿por qué no han querido aceptar que el verdadero amor no esquiva la verdad? Esa es la realidad. El verdadero amor, miren, se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios a través de obedecer su santa voluntad, que son sus mandamientos. ¿Para qué? Para que las almas se puedan salvar. Miren, los que tengan este amor no esquivarán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener el hablar claro. Porque cuando un creyente está sumergido en el error de las falsas doctrinas perniciosas y ponzoñosas, es porque están en peligro. Y es allí cuando los hombres y siervos honestos de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos. Por tal razón, el apóstol Pablo dejó registrado: reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Como dijo, reprende y exhorta. Ojalá que cada miembro consagrado comprendiera cuán sagrado es su oficio y santa su obra. Sí, como mensajeros designados por Dios, cada siervo ocupa una vital responsabilidad.
deben trabajar en lugar de Cristo como comunicadores y testificadores de los misterios del cielo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos originadores de la verdad. Nosotros somos comunicadores y testificamos acerca de esa verdad. Sí, aún hoy, más que nunca, Dios llama a hombres valientes. Los está llamando para terminar su obra. Nuestro mensaje debe ser: así dijo el Señor. Escrito está. Ese es nuestro mensaje. Dios llama a hombres como llamó a Elías, a Natán, a Juan el Bautista y a todos los demás que llamó, que están ahí en las Escrituras. Hombres que los está llamando para que den un mensaje de fidelidad y respectivamente de las consecuencias que de ellos se deriven. Hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. Esa es verdaderamente la lealtad al Señor. Así lo dijo la pluma inspirada. Ella decía: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que les corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como lo es la brújula al polo. Sí, siguió diciendo: hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Señores, Dios no puede usar hombres traidores que en tiempos de peligro, cuando se necesita la fortaleza y el valor y la influencia de todos ellos, bueno, simplemente temen decidirse firmemente por lo recto. El Señor llama a hombres que peleen firmemente contra lo malo, contra el error y contra la apostasía. ¿No lo decía el apóstol Judas? ¿Qué dice el apóstol Judas? La última epístola antes del libro de Apocalipsis, en un solo capítulo. ¿Qué decía él allí? Amados, por la gran solicitud que tengo de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que le ha sido una vez dada a los santos. Eso es una orden, señores. ¿Qué dice? Nos exhorta que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y cuándo se dio? Cuando Cristo murió en la cruz. Ahí comisionó su iglesia, los 12 apóstoles arrancaron a trabajar. Y les dio la comisión: vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. ¿Y dónde quedó eso? Eso que se enseña en la iglesia evangélica con el domingo, con la inmortalidad del alma, y lo que enseña la iglesia católica, eso ni hablar, ni hablar. Eso fue lo que el Señor dijo que tenían que predicar. ¿Ah? Eso fue, dígame usted, eso fue lo que Jesucristo le dijo a su iglesia que se predicara. Vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero ese evangelio del que habló Jesús es el que le han predicado al 98% de las 40,000 denominaciones evangélicas que existen en el mundo. ¿Ah? Y a los casi 1.600 millones de adeptos que tiene la iglesia católica engañados. Eso no fue lo que enseñó Jesucristo, señores. Vayan a las escrituras. Así es. Y sigue reseñando la pluma inspirada. El gran yo soy, nuestro Dios eterno y bendito, está a punto, señores, de derramar su ira a este moribundo planeta por todos aquellos que han anulado su ley. Él lo dice: voy a hacer juicio contra los que han abusado y han anulado mi ley. Lo dice el libro de Isaías. Sí, señores. Así que cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, le pregunto: ¿quién podrá subsistir? Quiero que usted me diga eso. Yo quiero que usted me explique eso. Miren, ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. ¿Por qué? Porque el permanecer de pie
en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. Si en este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, por supuesto, valor de su cobardía y lealtad de su traición, porque las traiciones abundarán, ¿sabes? Por ello debemos sin más demora seguir el ejemplo de Cristo. Sí, Cristo fue el mayor testigo que hubo sobre la mundanada de este moribundo planeta. Miren, nadie entre los hombres fue calumniado más cruelmente que Cristo Jesús. Se le ridiculizó, se le escarneció a causa de su obediencia inalterable a los principios de su santa ley. Le partieron el tabique de la nariz. En el Sanedrín, los sacerdotes Anás y Caifás le escupieron su rostro, lo odiaron sin razón, para finalmente llevarlo a la cruz para sufrir una muerte horrenda por usted y por este servidor. ¿Y todo para qué? Yo le pregunto, ¿todo eso para qué sirvió? ¿Ah? Para que entonces hoy, después de 20 siglos, esa iglesia que él ganó con su propia sangre, se encuentre hoy enclaustrada y sumergida en el pantano de la indolencia y la falsedad, adorando muñecos de palo y encendiéndole velas a los muertos, guardando un día de reposo diferente de que él estableció, sí, del que él instituyó, que escribió con su propio dedo. ¿Usted cree que eso sea posible, sea justo? Es una pregunta que le hago para ver si usted rectifica. Sin embargo, aún así, Cristo, sabiendo que nuestra generación lo iba a traicionar, se mantuvo sereno delante de sus enemigos. Declaró que el oprobio es parte de la heredad del cristiano y aconsejó a sus seguidores que no temieran a los dardos del enemigo y del detractor. También dijo, bueno, que no desfalleciéramos bajo la persecución. Esa fue la orden que dio. Aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre de una persona, el que levanta un falso testimonio sobre otra persona, pues no podrá manchar jamás su carácter. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese carácter está guardado por Dios. Así que mientras no consintamos en pecar, no hay poder humano o satánico que pueda dejar una mancha en el alma. El Señor nos ordenó a ser firmes en la prueba, señores. Así que si usted no ha sido hoy firme a las pruebas por las que ha tenido que conducir, se ha dado a la vista gorda de los mensajes que a usted se le ha predicado con respecto a la obediencia que tiene que ejercer, pues lastimosamente eso hay que analizarlo. Habrá que analizarlo. El hombre cuyo corazón se apoya en Dios en la hora de la prueba más aflictiva y en las circunstancias más desalentadoras, tendrá que mantenerse firme y vivir exactamente como dice el libro de Hebreos, como viendo el invisible. ¿Por qué? Porque estamos en deuda, primeramente con el sacrificio de nuestro Señor por su muerte en la cruz, y seguidamente porque estamos en deuda con la gran nube de testigos. Sí, una gran nube de testigos que ya están bajo tierra. No están, como dice la Iglesia Católica, en el cielo. Tremenda mentira. Qué mentira la de esta gente. No, yo le digo sinceramente, ese es un crimen peor que el que hicieron con
con los judíos en el holocausto nazi. Peor, peor. Señores, fue un centenar de héroes de la fe. Hermanos, miren, debemos tener el anhelo de ser aprobados como miembros de la familia real para estar eternamente bajo la protección y la guía de nuestro Señor Jesucristo y su Padre Celestial. Y también, porque eso lo debemos anhelar, es ver a todos aquellos testigos que corrieron la carrera de la vida eterna antes que nosotros, ¿sí? Como lo fueron Adán y Eva, en quienes Dios sembró la semilla de una fe gloriosa, como lo fue Enoc, hombre de corazón puro, que puso su fe en el triunfo de la justicia y Dios se lo llevó sin ver la muerte. Ahí está escrito. O Noé, tremendo, bueno, pues, tremendo patriarca, ¿no? Quien preparó el arca y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, porque por la fe de Noé se murió la humanidad completa desde entonces. Y usted sabe qué está diciendo la profecía, que idéntico a los tiempos de Noé, dijo Jesucristo, ok, va a ser idéntico a lo que pasó allá al final de los tiempos. Se salvó un remanente. Recuerde siempre eso. También ver a Abraham, quien obedeció y salió sin saber a dónde iba, y quien estuvo dispuesto a sacrificar su propio hijo legítimo, que tantos años esperó porque la orden se la había dado el Señor. ¿Y qué me dicen de Moisés? Dígame. A quien la Escritura, ¿cómo lo llama? Lo llama el libertador de Israel. A quien personalmente este servidor pues admira en gran manera. No porque fuera más importante que los demás siervos del Señor, no. Sino porque fue además un hombre de una mansedumbre extraordinaria, calificado por la Biblia como el más humilde de la tierra, según se relata en el libro de Números, capítulo 12. ¿Sí? Su distinción principal de Moisés radica en la intimidad sin precedente que sostuvo con el Creador, siendo el único, dice la Biblia, profeta a quien el Señor trataba cara a cara, como hablar con un hombre o con un amigo. ¿Y quién describe eso? Éxodo capítulo 33, señores. Versículo 11 lo dice. Asimismo se destacó por su fidelidad absoluta en toda la casa de Dios y su rol como intercesor abnegado, llegando a ofrecer su propia vida por el perdón de su pueblo. Y esto es sorprendente, ¿sabe? Escúcheme, por todo ello, vaya nuestra gratitud a los patriarcas en compañía de Moisés, quienes en la alborada de la historia levantaron altares de fidelidad en tierras extrañas. ¿Y dónde me dejan a los profetas? ¿Dónde vamos a los profetas? Ver a los profetas, a Isaías, Jeremías, Ezequiel, a Daniel y todos los demás, todos los que anuncian las Escrituras, quienes fueron la voz de la conciencia de Dios, manteniendo encendida la lámpara de la esperanza mesiánica, incluso en los momentos de mayor oscuridad y cautiverio. ¿Y dónde dejamos a los apóstoles? Ay, Dios mío, a Pedro, a Pablo, a Juan, a Santiago y a todos los demás que dieron su vida por el evangelio. Gracias a ellos que llevaron el evangelio desde las costas de Galilea hasta los confines del Imperio Romano. Tenemos nosotros la Escritura en las manos. Su valentía para enfrentar el Coliseo y la espada permitió que la semilla de la verdad germinara en el corazón de la humanidad. Por cada persona que mataban en el Coliseo romano, se convertían 50 en las gradas. Sí, aunque quisiera hacer una descripción especial de lo que considero el apóstol Pablo como una figura emblemática, y eso se debe precisamente, siempre lo he querido, pues, resaltar su ministerio,
¿Por qué? Porque se debe a su singular transformación y al impacto intelectual que dio forma al cristianismo. Tremendo ministerio, señores. Para mi óptica, y a diferencia de los 12 apóstoles originales, por cierto, a quien estimo y respeto en gran manera, Pablo se destacó por dos distinciones que siempre recalco: por su legado escritural y teológico. Sí, a Pablo se le atribuye la autoría de 14 cartas de las 27 escritas en el Nuevo Testamento. Esas cartas no solo fueron los primeros documentos escritos de la fe cristiana, sino que sintetizaron la doctrina central sobre la gracia, la fe y la redención que rige hasta hoy. Y la segunda consideración: por ser escogido para ser el apóstol de los gentiles, o sea, de usted y de este servidor. Mientras que los 12 se enfocaron inicialmente en el pueblo de Israel, pues Pablo recibió la misión específica de llevar el evangelio a las naciones no judías, a los gentiles. Su visión permitió que el cristianismo dejara de ser una secta local para convertirse en una religión universal. Eso es maravilloso. ¿Y dónde dejamos nosotros a los reformadores, a los valdenses, a los hugonotes que fueron asesinados por la Iglesia Católica, por Wycliffe, por Zwinglio, por Juan Hus, por Martín Lutero, por Knox, por Wesley, sí, y muchos más? Reconocemos con profunda admiración a todos esos reformadores y por los que, bueno, por los que no nombro en este reconocimiento, pero todos ellos desafiaron las tinieblas de la tradición humana para devolvernos la supremacía de las escrituras. Gracias al sacrificio que esos hombres hicieron, que muchos fueron llevados a la hoguera, la Biblia salió de la prisión y de los encadenamientos de las garras de los jerarcas de la Iglesia Católica Romana, que la tenían secuestrada en la Edad Media. Y gracias a esos hombres regresó a las manos del pueblo en su propio idioma. ¿Ah? ¿Qué le parece? Bueno, y finalmente a nuestros pioneros del movimiento que Dios levantó en los años 1830 en adelante, como lo representaron Guillermo Miller, Jaime White, Joseph Bates, Ellen Gold Harmon, entre otros. Estaremos siempre pues agradecidos por su incansable estudio de las profecías y por su disposición a ser el pueblo del libro, así se les llamaba, estudiaban. Su determinación, su fidelidad y su fortaleza nos heredaron una identidad basada en la restauración de las verdades olvidadas por la Edad Media y la bendita esperanza del regreso de Cristo. Así que para todos, honramos hoy a esa incalculable nube de testigos que a través de los siglos entendieron que la verdad de Dios era un tesoro por el cual valía la pena vivir y morir. Y porque a través de su lucha, a través de su sacrificio propio y por la defensa que ejercieron, hoy usted y este servidor puede leer la palabra eterna con claridad, sabiendo que la verdad ha sido preservada por la mano de Dios a través de la fidelidad de esos grandes hombres. Así que en todos esos hombres se cumple lo dicho en Hebreos capítulo 11, que fue el tema central de nuestro estudio, donde registra que a través de su fe, la fe de ellos, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, fueron apedreados, aserrados. A Isaías lo partieron en dos con una serrucha. Fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Caminaron pobres, angustiados, maltratados. Fueron vilipendiados y odiados, de los cuales el mundo no era digno.
Por eso, honor a la memoria de esa nube de testigos. Eso se llama justicia, señores, justicia. Ahora, señores, ¿qué nos espera a nosotros? Esa es la pregunta que le hago yo a usted. ¿Acaso usted cree que usted va a pasar por debajo de la mesa? Siga creyendo yo. Mire, la Biblia nos hace una propuesta para iniciar nuestra última etapa de estos últimos 100 metros de la carrera final que nos toca correr todavía aún para obtener el premio de la salvación. Sí, señor. Y dicha propuesta está basada en dejar a un lado definitivamente el peso del pecado. Sí, señor. Fíjense ustedes que en la epístola a los Hebreos, capítulo 12 y capítulo 13, ¿sí?, se señala el propósito absorbente que debería caracterizar la carrera cristiana por la vida eterna. Ahí se nombra que si hay algo que representa un peso para nosotros, es la envidia, es la malicia, son los malos pensamientos, las malas palabras, la codicia. Estos son algunos de los pesos que el cristiano debe de poner para poder correr con éxito la carrera de la inmortalidad que le queda por desarrollar en los próximos días. De igual manera también se nombra la amargura, que contamina y corrompe las relaciones. El desánimo, ¿sí?, que debilita la resistencia física y espiritual. La profanidad, que cambia lo eterno por lo pasajero. La falta de paz, que crea obstáculos en el camino con otros. Y la incredulidad. Sí, es el pecado que nos asedia y nos hace dudar del premio que tenemos por delante. Así que, señores, para alcanzar la inmortalidad que se espera con la venida de nuestro Señor, el cristiano verdadero y genuino, leal, que no es cobarde, que no es traidor, debe viajar ligero, quitarse todo ese peso de encima que les acabo de nombrar. Cada uno de estos defectos es como una carga innecesaria en la mochila de un atleta. Sí, señor. Otros le dicen el morral. Así que todo hábito o práctica que conduce al pecado o acarrea deshonra a Cristo debería abandonarse insofacto, cualquiera fuese el sacrificio. Sí, señor. La bendición del cielo no puede descender sobre ningún hombre que viola los eternos principios de la justicia de Dios. Un solo pecado acariciado es suficiente para degradar el carácter y extraviar a nuestros semejantes, a los que nos rodean. En resumen, ¿cuál es el resumen de todo esto? Bueno, mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque es un acto de transferencia. ¿Qué hacemos nosotros? Le entregamos a Él el peso de nuestro pecado y así recibiremos de Él la ligereza de su gracia. Como bien lo dice la pluma inspirada, cuando la mente se detiene en Cristo, el carácter se transforma y los pesos caen por sí solos. Ahora creo que se hace necesario valorar, lo quise traer a colación, siempre reflexiono en eso. Sí, valorar los siguientes 3 motivos de asombro que recogí de un relato de un cristiano que dijo en una oportunidad que cuando llegara al cielo, si Dios se lo permitía, él esperaba encontrarse con 3 motivos de asombro. 3. Imagínese usted esto. Póngase en el puesto de él. El primero, que se asombraría de hallar allí en el cielo a algunos que no esperaba ver allí. Esa fue la primera consideración. La segunda, se asombraría de no ver a algunos que esperaba encontrar. ¿Qué pasó con el pastor tal? ¿Qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi esposa? ¿Qué pasó con mi esposo? ¿Qué pasó con mi hermanito querido?
Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. Y finalmente, y el más significativo de los dos anteriores, él dice que se asombraría, él, esto es lo más bello, ¿no? Esto es lo que se llama humildad. Él dice que se asombraría de encontrarse él mismo en el paraíso de Dios, un pecador tan indigno. Pero la gracia de Dios es tremenda. Hermano, esto es real. Muchos de los que ocuparon lugares muy destacados como cristianos aquí en la tierra no se hallarán en la dichosa multitud que rodeará el trono. Los que tuvieron conocimientos y talentos, pero se complacieron en controversias, en odio, sí, cosecharon odio, murmuraciones constantes, envidia, mezquindad, resentimiento, rencor, traición y contiendas profanas, no estarán entre los redimidos. Eso puede usted escribirlo. Ahora, lo contrario, pero aquellos cuyas vidas fueron de pequeños actos de bondad, de tiernas palabras de afecto y simpatía, cuyos corazones rehuyeron la lucha y la contienda, que nunca realizaron algo grande con el propósito de ser alabados, que prefirieron decir la verdad sin suavizar el mensaje. La verdad, ¿ok? Que amonestaron enérgicamente con súplicas y ruegos a los que se han apartado de la verdad, que siendo líderes, aun cuando las circunstancias lo asediaron, nunca abandonaron su rebaño cambiándolo por dinero, por prebendas, y que nunca callaron o se hicieron cómplices con su silencio ante las abominaciones y herejías cometidas por los líderes de su iglesia. Pues todos esos serán hallados en el libro de la vida del Cordero, ilesos y dignos de salvación. Sí, Señor. A estos hombres y mujeres que Dios tiene reservados ya al final de su juicio, el mundo los consideró insignificantes, pero Dios los aprobó ante el universo entero. ¿Quiere usted encontrarse entre ese grupo? Ojalá, mi estimado, ojalá usted sea uno. Pero para eso tiene que quitarle el amor al mundo. Tiene que ponerse a derecho con la escritura. Tiene que olvidarse de estar vistiendo muñecos de palo, de estar tocándole la guitarrita a los muñequitos. Sí, tiene que guardar los mandamientos, sellar el pacto sempiterno, guardar el día sábado de reposo legítimo. Porque esas son las condiciones que Dios dejó para todos aquellos que quieran abrazar su pacto. Esas fueron las condiciones, no las puse yo, ni las puso fulano ni fulanito, no. Son condiciones del Señor. Señores, yo la pregunta, o bueno, mis estimados oyentes, el cielo lo está esperando usted. Y por supuesto a este servidor. Mire, Cristo nuestro Señor ha querido que sea nuestro hogar eterno. Sí, el cielo es real. Es un lugar real, señores. El libro de Isaías dice en el capítulo 32, y mi pueblo habitará en moradas de paz y en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones para ellos en la casa de su Padre. ¿No lo dijo? Lo dijo. Así que los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignoran por completo lo que se refiere a la patria celestial. Está registrado en el texto sagrado que allí conducirá a nuestro divino pastor a su rebaño a los manantiales de agua vivas. Entonces, señores, en conclusión, para terminar el tema, distinguidos amigos, distinguidos hermanos, Dios le tiene reservada una recompensa al siervo fiel, ¿sí?
Y yo siempre, bueno, me encanta relatar una frase de la pluma inspirada que, bueno, me llena de mucha satisfacción y de mucha esperanza. Ha sido un motor de inspiración para mi vida, para no claudicar en el ministerio que Dios ha depositado en este servidor, que me honra representar de paso. Y esa frase dice así, ojalá usted la escribiera y se la aprendiera y la pusiera también en práctica o para su vida, pues. Esa frase le pertenece al clásico de Hechos de los Apóstoles. Y dice así: el abnegado siervo de Dios, oiga bien, el abnegado siervo de Dios, que trabaja incansablemente en la difusión de la palabra y la doctrina, escuche esto, y la doctrina, lleva en su corazón una pesada carga. No mide su trabajo por horas, no. Su salario no influye en su labor, ni abandona su deber por causa de las condiciones desfavorables. ¿Por qué? Porque recibió del cielo su comisión. Pero así como lo recibió del cielo, también del cielo espera su recompensa. ¿Cuándo? Cuando haya terminado la obra que se le ha sido confiado. ¿Qué le parece? Eso es maravilloso. Por eso la Biblia dice en Daniel capítulo 12 que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia de Dios a la multitud vendrán a ser como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Así que para terminar este tema, permítame con toda honestidad y con mucha humildad hacerles un llamado. Distinguido oyente, mi recomendación ante lo que ha podido usted escuchar hoy es que sea un testigo fiel de Cristo en palabras y en hechos. No siga siendo un incauto de la Iglesia Católica, ni de los evangélicos trasnochados que quieren justificar lo no injustificable, y aunque tienen la Biblia lo quieran hacer, eso es falso. No, sea un testigo fiel de Jesucristo en palabras y en hechos. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Esa es la primera que le recomiendo. La segunda, no tema usted proclamar la verdad, aunque ello exija que tenga que hacer el sacrificio que sea, porque será recompensado, ¿sabe? Número 3. Deje todo peso del pecado que lo rodee en la basura. Métalo en la basura. Todo aquel peso que le dije, la envidia, aquello, lo otro, métalo en la basura. Número 4. Corra con paciencia la carrera que se le ha propuesto, porque tiene un galardón al final. Y número 5. Recuerda que usted está rodeada por la memoria de una gran nube de testigos que corrieron antes que usted. Así que, hermano, este mundo está a punto de ser destruido ante la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en los próximos días, porque ya esto está que se termina. Así que Dios le bendiga en esta carrera, y que muy pronto podamos reunirnos con toda esa gran nube de testigos en esa gran patria celestial. Y yo digo amén. Dice la Biblia, y termino con este texto, Hebreos 12, honor a la gran nube de testigos. Señores, tuve el placer y el privilegio de dirigirme a todos ustedes hoy, hablándole desde Venezuela. Les habló el pastor José Barito. Así que me despido bajo la soberanía de nuestro Padre Celestial, confiando en su dirección para los días por venir. Gracias por ser parte de la familia
de nuestra radio Perspectiva Bíblica Mundial. Hasta un próximo encuentro. Dios me lo cuide. Y con ello a su familia. Ha escuchado Desde el Púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.